Se ha dicho que la vivienda es una necesidad básica de la condición humana por ser el espacio físico que garantiza el desarrollo de la vida personal y familiar. En El Salvador, la Constitución de la República reconoce el acceso a la vivienda como un derecho humano de primera importancia a través del artículo 119 y mandata la construcción de viviendas de interés social como respuesta al acceso para miles de familias de escasos recursos. Con la llegada del gobierno de Mauricio Funes entró en ejecución el proyecto presidencial Casa para Todos, gestionado por Fonavipo, a través del cual se esperaba la construcción de 25.000 viviendas. Recientemente el proyecto ha sido cuestionado por no reflejar la comercialización esperada, lo cual ha conducido a una falta de liquidez e impago de una cuota de $10.4 millones a un préstamo del BCIE para la construcción de viviendas de interés social, situación que ha llevado a que la calificadora de riesgo Fitch haya reducido su categoría como deudor. Ante esa situación, la semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó con 56 votos la emisión de certificados de inversión por $40 millones que servirán como respuesta para el pago de dicha deuda. Sin embargo, algunos economistas señalan que esto es solo un paliativo para un problema que exige la capitalización del fondo. Esta mañana queremos abordar cada uno de estos aspectos con Roberto Goches, viceministro de Vivienda, y conocer en detalle la situación habitacional en El Salvador, los desafíos que enfrenta su gestión, los avances en la Política Nacional de Vivienda y su postura frente a la discusión de la Ley Especial de Vivienda. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. José Roberto Goches es arquitecto graduado de la Universidad de El Salvador en 1978. En 1982 obtuvo un posgrado en mejoramiento de vivienda popular en áreas urbanas en la Universidad Nacional de Colombia y 2 años después se acreditó en el posgrado de Planificación y Administración de Áreas Metropolitanas en Brasil. Desde 1980 hasta 1994 fue docente de la Universidad de El Salvador, la Universidad Evangélica y Universidad Politécnica. En 1987 se convirtió por primera vez en funcionario de gobierno, al ser nombrado viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano durante la administración de Napoleón Duarte. En 2011, el presidente Mauricio Funes le nombró nuevamente viceministro de Vivienda y Desarrollo Humano. Además, simultáneamente es el presidente del Fondo Nacional de Vivienda Popular, Fonavipo. Hoy lo tenemos en nuestro set para hablar sobre el permiso que dio la Asamblea Legislativa a Fonavipo para emitir certificados de inversión para que la industria pague un crédito de $40 millones al Banco Centroamericano de Integración Económica. Asimismo, hablaremos sobre la situación de vivienda en el país, un tema poco debatido que creemos debe ser abordado francamente. Bienvenidos a una nueva semana a Francamente. Les agradecemos estar pendientes desde muy temprano de este espacio de entrevista. Hoy es lunes 10 de junio de 2013. Los saludamos a ustedes que nos ven desde muy temprano, a ustedes que nos ven también a través de la web en www.tvx.com.sb. Saludamos también a aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Y desde ya les invitamos a participar de esta entrevista a través de esos canales. Esta mañana vamos a hablar sobre la situación habitacional en El Salvador. Vamos a hablar también sobre la política, el proceso de consulta de la Política Nacional de Vivienda, la discusión sobre la Ley de Vivienda y también, por supuesto, de lo más reciente que es la situación en Fonavipo y el pago hacia la cuota al BCIE. Esta mañana vamos a conversar con el viceministro de Vivienda, Roberto Goches, a quien quiero dar la bienvenida esta mañana. Muchas gracias, Saúl. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un programa muy prestigioso y me honra estar aquí en la mañana con todos los televidentes. Gracias, viceministro. Gracias por también aceptar tan temprano la invitación. Un gusto también. Viceministro, yo quiero conocer su opinión, ahora que ya han sido aprobados la emisión por $40 millones en la emisión de certificados de inversión para Fonavipo. ¿Con eso ya se resuelve la situación pendiente, esa situación que estaba de impago hacia el BCIE? ¿Ya se resuelve del todo? No, te voy a ser honesto, la verdad es que ese tiene 2 ejes. Los flujos de las ventas son los que debieron habernos proveído del dinero suficiente para poder pagar la cuota que venció el 17 de mayo.
previendo esa eventualidad, porque las ventas no estaban tan ágiles como nosotros hubiésemos querido, parte por la situación económica del país, pero en una mayor parte por la enorme exposición mediática que tuvo el tema. Entonces hubo mucha como especulación de parte de los compradores de que los precios iban a bajar. Iban a bajar hasta límites que francamente son imposibles. Es decir, tenemos ferias de vivienda en los proyectos, sobre todo de Santa Lucía y Procavia en Santana, y mucha gente se acercaba: ¿cuáles son las casas que están regalando? Y esas no hay. ¿Cuáles son las de 10,000? Tampoco hay. Entonces, mire, esta es una que tenemos, me gusta. ¿Cuánto vale? 25,000. Voy a regresar, voy a esperar que baje. Solo quiero dejar claro algo. Usted decía, la exposición mediática también afectó en la comercialización de esas casas porque se proyectó un precio más bajo, ¿por eso lo hizo? Sí, es que con tanta exposición que hubo alrededor del tema, en donde diputadas y diputados de las diferentes fracciones, y quizás especialmente la diputada Calderón Sol de Escalón decía que las casas eran carísimas, que lo más que debían de costar eran $12,000. Entonces esas cosas la gente las escucha y especula a que van a bajar más aún, y es bastante difícil porque nosotros tenemos que lograr un calce, aunque sean vendidas abajo del costo, pero tienen que cubrirnos las cuotas que vamos a pagar, ya sea al BCE o ya sea quien nos compre los bonos. Pero eso hay que pagarlo. Hubo mucha verdades o mentiras enteras de parte de algunos diputados y diputadas sobre que era más deuda del país, y no es cierto. Es decir, la deuda existía con el banco. Hace 6 meses solicitamos la emisión de los bonos. Si francamente se hubiera actuado con más diligencia, no por los que votaron por los bonos, porque lo hicieron desde el principio, sino que por la oposición, que ya no es una oposición democrática, es siempre una oposición autoritaria, que quiere imponer sus ideas sobre los demás sin importar si le beneficia al país o no. Eso llevó a retrasar la emisión de los bonos y obviamente a caer en la condición de impago. La venta de los bonos va a tardar entre 1 mes y medio y 2. Eso nos va a servir para pagar la cuota de agosto, del 16 de agosto. Pero el ministro de Hacienda, con sus 2 viceministros, el de Ingresos y el de Hacienda, desde el principio nos han apoyado. De hecho, este decreto de ley que al fin fue aprobado para la emisión de los bonos fue preparado por el Ministerio de Hacienda. Al fin y al cabo son quienes tutelan las finanzas públicas, y en un afán de darle una certidumbre y poder honrar los compromisos, promovieron esta iniciativa de ley para el presidente Funes a través del Ministerio de Hacienda. Como no se movió con la agilidad necesaria, bueno, caímos en condición de impago, y ahora el ministro de Hacienda, junto a sus viceministros y nosotros, estamos trabajando en alternativas que siempre las tuvimos en la mano, pero que estamos esperando. Entonces, creo que en esta semana, a principios de la siguiente, se estará cumpliendo con la condición, y luego seguirán las negociaciones. Tal vez podamos prorrogar un poco el plazo. Eso tendrá que verse después. No hay nada definido en ese sentido. Muy bien. Viceministro, de fondo, ¿cuál es la causa por la cual no se comercializaron estas viviendas? Porque usted ha dicho, bueno, está un elemento de especulación por parte de la población, pero es decir, hay una cuestión de fondo también en esto, porque la oposición, inclusive otros sectores, señalan que ha sido también por los altos costos de la vivienda, que no han podido ser de acceso para familias precisamente a las que va destinada, familias que no tienen por ahí los recursos necesarios para la compra de estas viviendas. ¿Cuál ha sido el problema? Es decir, ¿hay una también autoevaluación, una autocrítica por parte de Fonavip en ese caso? Sí la hay. Es que no sé de a dónde sacaron que eran casas para los más pobres de los pobres. Hay un segmento que por más de 40 años no ha sido atendido, que es la población de clase media baja emergente. Hacia ese sector estaban dirigidas, siempre vivienda de interés social. Claro. Toda aquella vivienda que cuesta menos de $28,500 se considera vivienda de interés social. Y estas están en ese rango. Pero también en el rango en que el grupo familiar debe tener 4 salarios mínimos. Pero ese es un componente.
estas viviendas a este precio. Si nosotros vemos las cifras de lo que se ha comercializado durante los 4 años, son cerca de 51,000 viviendas. Nos atacan y nos achacan de que no se cumplió con Casa para Todos, con 25,000 viviendas, y son 51,000. Son más del doble. Lo que pasa es que no todas son viviendas nuevas. Muchas son recuperadas por el Fondo Social para la Vivienda, otras de empresas privadas, pero son créditos, muchos son subsidios, otros nosotros, el Ministerio, a través del programa BID Fase 2, estamos construyendo una enorme cantidad de viviendas que son donadas a todas aquellas personas que estuvieron en riesgo o están en riesgo y se están trasladando hacia otra zona. Entonces hay una serie de programas, cerca de 6, que han llevado a tener a esta fecha esa cantidad de viviendas. Porque nosotros en un momento dejamos de pensar en cuántas viviendas se construyen, sino que en la lógica del presidente Funes y que se le ha impreso a este gobierno es pensar en la gente. Nosotros contamos familias beneficiadas, no contamos casas construidas. La casa, al fin y al cabo, desde el punto de vista tradicional en El Salvador, es una mercancía. Pero el déficit no se mide a través de eso, precisamente, de la cantidad de viviendas que están haciendo falta para la provisión de este techo para las familias. Sí, pero fíjate que en eso han habido enormes manipulaciones. Quizás el que más manipuló las cifras del país durante su presidencia fue el expresidente Francisco Flores. Él, para empezar, en Naciones Unidas fue a pintar un panorama de El Salvador, de analfabetismo, de educación, de salud, que todo lo que estábamos viendo sabemos que era falso. De hecho, estábamos con varios cooperantes viendo su presentación y me decían, Roberto, eso no es cierto. Pero si lo está diciendo en Naciones Unidas, en un foro mundial, frente a todos los líderes del mundo, nosotros vamos a tener que retirar. Vamos a Nicaragua, nos vamos a Honduras, a Haití, a África. Pero ustedes ya no son pobres, pues, de acuerdo a lo que dice el presidente, ya son cifras oficiales. Y de hecho sí pasamos a ser un país de renta media, que nos quedamos fuera de muchos cooperantes. Pero te voy a mostrar a dónde estuvo la trampa, porque nosotros estuvimos a punto de caer en ella. Gracias a Dios no. Nos fijamos muy bien. Fíjate que el déficit habitacional en la metodología oficial del 2007 dice que para déficit cuantitativo, el número de casas que faltan en El Salvador serán 44,383 casas nuevas. Y el cualitativo, que es la vivienda que le falta alguna condición para tener una vivienda digna, eran 315,000. Cuando fuimos a la base de las encuestas y cuando fuimos a ver muchos de los hogares encuestados, nos dimos cuenta de que había habido una enorme manipulación. Si llegaban a tu casa, vivías tú, tu esposa y un hijo pequeño. Pero además un hermano que se había quedado sin trabajo, se había ido a vivir contigo, con su esposa y con 3 hijos. Y además el hermano de la esposa con su esposa y otros 2 hijos, estaba bien. Eso no se tomaban como déficit cuantitativo, perdón. No había hacinamiento, estaba bien. Ya si habían 4 familias, se necesitaba una casa más. Por eso es que resulta esta cifra risible de 44,000 viviendas. ¿Usted dice estuvimos en riesgo de caer en esto porque comenzó a hacerse esta misma metodología? No. Caímos, es decir, para atender el déficit, de acuerdo a las cifras oficiales, el déficit habitacional total era de 360,000 viviendas. Estuvimos a punto de caer en esto porque los programas que estamos diseñando los estábamos para atender 360,000 viviendas. ¿Y cuántas son en realidad? 480,000, aunque con el ministro Flores de Economía y el viceministro Francisco Lazo, viceministro de Comercio e Industria, a partir del último censo que se ha hecho, ahí estamos sacando y trabajando con la Dirección General de Estadística y Censo, ¿cuál es el déficit real oficial, el nuevo déficit oficial? Que es mucho más alto que ese que se presentó. Es mucho más alto, obviamente. Si nosotros tenemos un estimado que anualmente se demandan 15,000 viviendas nuevas por familias nuevas que se forman, por
profesionales que salen de la universidad y buscan un lugar donde vivir. Entonces, por el crecimiento vegetativo, que se llama eso, se necesitan más o menos 15.000 viviendas anuales. Entonces nosotros veíamos esto y volvíamos a ver el cuadro y decíamos, ¿cómo es posible? Y no encontraban a dónde estaba la trampa, pero ya se la encontramos. Viceministro, quiero dejarlo ahí y quiero que me hable justamente de esa trampa y vamos a seguir hablando del tema cuando vuelva de la pausa. ¿Gusto? Vamos rápidamente a un primer corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con el viceministro de Vivienda, Roberto Boches. Viceministro, antes de pasar al tema que veníamos abordando, yo quiero agotar uno que se quedó en el bloque anterior, y es el tema también cuando hablamos de los altos costos de esas viviendas, porque también hay una relación acá con el suelo, ¿no? Con el precio del suelo, y quiero que me explique también eso, cómo es actualmente lo que se está pagando por parte de Fonavipo en la construcción de esas casas dependiendo del suelo. Sé que esto tiene una fuerte influencia a la hora de determinar el precio de la vivienda. Hay una influencia, evidentemente. Y ha habido una confusión también, generada por algunos medios de comunicación que no son muy amigables con el gobierno. Dice, los terrenos son donados, dicen algunas de esas noticias. Efectivamente fueron donados a Fonavipo, pero con un precio. Es decir, se donan 18.000 metros cuadrados a un precio contable de $2 millones. Ese precio nosotros teníamos que distribuir entre las viviendas. Eso encarecía casi en $4.000 cada vivienda. Y fue por eso que preparamos también 2 decretos en los cuales se modificara ese valor asignado, y entonces se pasaba a un valor simbólico de 1 centavo por metro cuadrado. Esa es una de las medidas que estamos tomando para disminuir casi en $3.000-4.000 cada una de las viviendas. Pero a la par de ello, estamos en pláticas muy iniciales las conclusiones de 13 días, las propuestas, de la creación de una especie de fondo especial, en donde si Fonavipo, el diferencial entre el costo y la venta arroja pérdidas, siempre tenemos que cubrir la cuota del banco. Pero si arroja pérdidas contables, tener un fondo donde se tiren una especie de fondo que asume el costo social de que la vivienda pueda adquirir, de que las personas puedan adquirir viviendas. Por eso es que nunca me he atrevido a decir hasta cuánto van a bajar, porque eso dependerá hasta cuándo el fondo permita disminuirlas. Pero aquí me preguntaba si van a costar $10.000. No, eso es imposible. Lo menos, si al caso llegásemos a tener todas las condiciones necesarias, sería alrededor de los $18.000, que ya es una vivienda, para las condiciones que esta vivienda tiene, en Santa Ana sobre todo, que están unas a 400 metros del centro, la otra a 300 metros del metrocentro y toda esa zona, prácticamente en el centro del corazón de Santa Ana, con enormes áreas verdes, apartamentos de 2 y 3 niveles, con mucha privacidad, seguridad. No lo consiguen en otra parte, construido con todos los estándares antisísmicos. No hablo mal de ninguna constructora privada, pero yo le garantizo que tienen mucho mejores condiciones de construcción en cuanto a su calidad que cualquiera otra, porque sí, los constructores cumplen las normas, nosotros aquí las excedimos. Ya con ese precio se podrían movilizar mucho mejor para el comercio del gente. Estamos convencidos de eso. ¿Se logrará superar entonces ya con esta venta, digamos, los ingresos que piensan derivarse de la venta de estas casas, el pago de la deuda pendiente, viceministro? Sí, es que ahí vamos en dos tramos. Uno, el pago de la deuda pendiente con el BESI, y la otra, el pago de los bonos. Claro. Entonces, nosotros tenemos que honrar como institución ambas deudas. Y sí da para ello, sobre todo con los almendros, que se está vendiendo bastante bien aquí por San Martín, que está en un ritmo aceptable. Yo quiero leerle unas declaraciones que hizo recientemente el expresidente del BCR, Mauricio Chausi. Él decía que lo que necesita Fonavipo es que se capitalice, y con la capitalización que le haga el Estado se puedan tapar las pérdidas y se pague el préstamo, dice él.
Él dice que la recomendación para Fonavipo es una capitalización de la institución. ¿Usted cómo ve esto? Bueno, a Mauricio le tengo muchísimo respeto, lo conozco desde hace bastantes años. No es descabellado lo que él menciona, es una buena salida y debo de mencionarlo. En la época en que creó el Fonavipo en El Salvador, se crearon Fonavipos en toda América Latina, que provenían de los ajustes estructurales, de la desaparición de los institutos de vivienda urbana de todo el país, de todos los países, porque estaba la teoría del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que el Estado no debía construir, que eso era de los privados, está todo ese enfoque neoliberal. De todos los Fonavipos que se crearon en toda América Latina, el 50% está funcionando, los otros cerraron. Y del 50% que funciona, el 49% lo hace porque todos los años del presupuesto general de la Nación, el Estado le pasa el presupuesto a Fonavipo Chile, no es en Chile, pues, pero Fonavipo sí. Uruguay, ¿qué fue eso? Y El Salvador es el único que se mantiene a la fecha sin recibir 5 centavos del Estado. Es uno de los más exitosos. Tenemos en colocación en instituciones autorizadas más de $72 millones. Que esto nos rinde dividendos, nos rinde intereses, que es lo que nos mantenemos en nuestras operaciones. Cero mora. Mauricio, cuando dice que la única forma, efectivamente, de que se sanee Fonavipo totalmente, es inyectarle fondos, y es correcto. Pero eso se puede hacer a través de una transferencia directa del Estado, que es muy difícil en las condiciones actuales, o la creación de ese fondo que mencionamos, para tirar ahí las pérdidas, que es una forma de capitalizarlo porque no se descapitaliza. Claro. Se tira a ese fondo y entonces las cuentas quedan sanas. Sin embargo, hay economistas como, Claudio de Rosa ha dicho, si se capitaliza Fonavipo, se está aceptando también que Fonavipo está en quiebra. Esa fue una cosa que dice la diputada Calderón Soto de Escalón. Dijo, ¿por qué le vamos a prestar a una que tiene calificación D, que no sé qué, no sé cuánto? Fonavipo Banco, y te lo dije, puedo repetir, si tenemos $72 millones en depósitos, cero mora, no estamos en quiebra. ¿Descarta usted que hay una situación de quiebra en Fonavipo? Absolutamente. Lo que hubo fue un asunto coyuntural. El estructural está completamente sólido. Lo coyuntural fue que al no haber un apoyo de la banca comercial hacia la empresa privada a quien estaba pensada que construir estas viviendas, se decidió en ese momento que Fonavipo creara un departamento rápidamente, así como de reacción inmediata, para que se volvieran como en contratista, porque lo que eso fue contratar empresas para construir viviendas en terrenos que ya tenía, en terrenos que fueron adquiridos, en terrenos que le fueron pasados. Pasamos de categoría A de un día a otro por el impago. No es por ninguna razón financiera. En términos de solidez de sus activos, de eso no hay nada. Fue por el impago. Claro, pero el impago se debió porque no había liquidez en ese momento para pagarlo, ¿no? De parte de Fonavipo, no. Y asumieron las calificadoras de riesgo que había una garantía implícita del Estado. Eso, claro. Y que si nosotros no pagábamos, tenía que haber pagado el Ministerio de Hacienda. Lo hemos platicado ampliamente con el ministro y hemos llegado a la conclusión de que esa garantía implícita no aparece en ninguna parte, más que en la imaginación de los calificadores. Por lo tanto, ni estaba obligado, ni había una parte contractada y no había dinero tampoco. Antes, lo que se hacía era tomar, como no existía en ese momento, porque esta gente tiene tal doble moral, lo que ellos hicieron, que había transferencias entre los ministerios y todo lo demás, lo bloquearon cuando llegó este gobierno. Ahora cada reorientación hay que ir a la asamblea. Antes se reorientaban los fondos como quisieran. De hecho, conocemos situaciones que yo sí respeto al secreto bancario, pero sé que muchas instituciones en algún momento estuvieron con problemas como los que nosotros tuvimos, que recorrían al Banco Multilateral de Inversiones y mira, dame tanto, pago y después te pago a vos. Eso fue
una práctica común y corriente en estos gobiernos. Ahora no se puede. Una opción que no tiene ya ese gobierno, dice usted. No, porque nosotros estamos francamente siendo absolutamente transparentes, no hay un manejo debajo de la mesa de la finanza. Y además nos pusieron las esposas al decir de que ya no pedía transferencias si no iba con el aval de la Asamblea Legislativa. Está bien, pero que no lo partidaricen, que piensen en El Salvador. Yo dije, cuando aprobaron los bonos, que agradecía a aquellos y aquellas diputadas que habían votado por eso, porque lo habían hecho pensando en El Salvador y no en sus intereses partidarios. Mire, y a propósito de esa aprobación de emisión de certificados de inversión, de bonos, también se ha pronunciado, bueno, ya ha salido en este diálogo la diputada Milena Escalón, porque ella ha dicho que con esto se está obligando a las AFP a comprar esos certificados, y que dicen que se están obligando porque ningún inversionista querrá hacerlo, dice, después de la baja calificación de riesgo, y que eso podría poner en riesgo los ahorros de los pensionados. Yo quiero escuchar su opinión de esto. Mira, lo que pasa es que es bastante difícil referirme con responsabilidad a las irresponsables declaraciones de la diputada. Para empezar, ella dijo que los apartamentos estaban abandonados, que no tienen ni puertas ni ventanas. Eso lo dijo en la plenaria. Falso. Nosotros no estamos obligando a nadie a comprar los bonos. ¿Hay inversionistas por fuera de las AFP interesados en la compra de esos bonos? Hay, y si las AFP están interesadas, también por ley no pueden comprar más del 70%, así que en todo caso podrían comprar 28 millones, en todo caso. Entonces, no es cierto, ella le llama bono chatarra por la calificación D, pero en el momento en que se le da la garantía soberana del Estado, pasan a ser A, porque son los bonos los que están respaldados por la garantía soberana del Estado. Y el Estado tiene calificación A. Ahora ha pasado a calificación A nuevamente, dice. Los bonos, no Fonavipo. Claro. En el momento que Fonavipo pague, regularice esta situación, 2 meses después, porque cada 2 meses hacen las evaluaciones, volveremos a estar en la condición que estábamos antes, que era A más estable. No le veo ninguna dificultad, no son bonos chatarra. Si están respaldados por la garantía soberana del Estado, es el Estado el que responde, pero no vamos a permitir que el Estado o los pensionados paguen por esto. Se pagará con las ventas de las casas. Es decir, no va a poner en riesgo en ningún momento los fondos de los pensionados. No. Es que no se puede. En el cambio no se puede. Perfecto. Viceministro, tengo que ir a un corte y vamos a seguir hablando e irnos metiendo también un poco en el tema de la ley, porque de fondo también hay una falta de regulación en esta materia y quiero conocer cómo también está impactando en esa situación actual. Bien. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Corte. Continuamos en Francamente. Viceministro, quiero hablar ahora, hemos tocado este punto en el bloque anterior acerca del déficit habitacional. Usted ya lo ha dicho en intervenciones públicas, el déficit tiene que verse en cuanto a lo habitacional, en términos cuantitativos y cualitativos. Yo quiero conocer, en el marco de su gestión, o por lo menos ya de entrada de la gestión del gobierno del presidente Mauricio Funes, ¿cuáles han sido los impactos que ha existido tanto en términos de déficit cualitativo como cuantitativo en términos habitacionales? Mira, sin pecar de soberbia ni de falso orgullo, te puedo decir que la administración del presidente Funes, que ha priorizado la inversión en lo social, y la vivienda es uno de los elementos sociales, porque ahí hay la corriente mercantilista que toma la vivienda con una mercancía, que compra, vende, especula con el precio, la vende al mejor precio. Nosotros estamos en este momento generando la Política Nacional de Vivienda, dentro de ello está la Ley de Vivienda, de la Ley de Interés Social, las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, que es un modelo fantástico, que es al que le apostamos realmente con seriedad. Existe FESCOBAN en El Salvador, la Federación Salvadoreña de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que es un modelo que te invito a que vayas a San Esteban a conocer lo que han hecho, es impresionante, la verdad que es impresionante, pero pasando a cifras, fíjate que en este quinquenio, vamos a tener una inversión total de $845 millones
en el financiamiento del sector vivienda en el país. 845 millones de dólares, y ahí está anualizado en los 5 años, y la barra alta es la suma de las inversiones anuales, la más alta en los últimos 30 años en el país. ¿Eso representa tanto en combate al déficit cualitativo y cuantitativo? Sí, es la inversión en el Total. sector. Ahí está el Fondo Social para la Vivienda, está Fonavipo, Viceministerio, empresa privada, está todo lo que es el sector vivienda. Y recuerda que el Viceministerio de Vivienda es el ente rector en materia de vivienda y desarrollo urbano. Y los controles que no se llevaban antes, no son controles, los datos que se manejan en todo este sector, hoy los tenemos a la mano. Ya no hay más esas sacadas de as de la manga que 4 familias pueden vivir en una casa y no es hacinamiento, eso ya se olvidó. En los programas habitacionales del sector vivienda del 2010 al 2014, nosotros vamos a estar atacando directamente el déficit cuantitativo, que son el número de casas que faltan, es decir, es cantidad, en 34.223 viviendas. ¿Qué porcentaje es este? ¿Se tiene más o menos el dato? Bueno, de acuerdo al censo oficial que mostré al principio, estaríamos atacándolo en el 80%, pero sabemos que es falso. Okay. Y como te dije, estamos trabajando con la Dirección General de Estadística y Censo, con el viceministro Lazo, en construir la nueva. No lo tenemos, acaba de salir. Pero sí, calculamos que va a andar en alrededor del 15%. Y el déficit cualitativo, que son aquellas viviendas que tienen algún elemento que les falta para constituirse como una vivienda digna, tenemos un subtotal de 50.791 viviendas, en donde está ahí mejoramiento integral de asentamientos urbanos precarios, mejoramiento de pisos, créditos para mejora de vivienda, y créditos para mejoramiento y vivienda de interés social, sumando en total 85.014 viviendas. Ahí sí nos acercamos a lo que nosotros estimamos, estamos por los 400.000, acerca del 25% de impacto en el déficit habitacional. Yo quiero poner también en contraste esa gestión que usted nos presenta a través de esas láminas, porque según la última encuesta de hogares de propósitos múltiples, se dice que de los 2.508 asentamientos urbanos precarios, identificados aproximadamente la mitad, dice, han sido clasificados en la categoría de precariedad extrema. Y en estos se estima que viven alrededor de 870.000 personas, en las cuales la mayoría no tienen una vivienda con las mínimas condiciones de salubridad y cuyas oportunidades de acceso a servicios básicos del Estado son muy deficientes, según la última encuesta. ¿Es cierto? Es decir, ¿eso está reflejado en esas encuestas también? Está reflejado, es decir, como te mencionabas, ahí habla de 800.000 personas. Tenemos que dividirlo entre el número de personas que constituyen los hogares en esos asentamientos precarios. Normalmente en los asentamientos precarios llega alrededor de 4 personas por familia. Perdón, solo quería corregir de que los datos son del mapa de pobreza urbana de PNUD, no de la gente. Sí. Quería hacer esa... Eso lo conozco también. Nosotros estamos trabajando, de hecho yo trabajé junto con Naciones Unidas, Flaxo, en la creación de ese mapa. Sí. Y tenemos identificados, para ser honestos, nuestros programas están enfocados a los 25 municipios con mayor pobreza urbana en el país. Los mejoramientos integrales de asentamientos urbanos, están en esos 25 municipios. Viceministro, ayúdenos a entender cuál ha sido el problema también estructural en tema habitacional en El Salvador, es decir, qué es lo que ha generado también a lo largo de todo ese tiempo que El Salvador tenga ese serie de problemas de déficit habitacional. No hablo no solo de 4 años, hablo de un proceso de estructura. ¿Cuál ha sido la causa? ¿Realmente los precios? ¿Qué ha sido? No, es que es estructural. Tú lo dices, mira, cuando tú en tus cuentas personales un mes no te alcanza el dinero y tienes una pérdida de $50, es una pérdida. Si el mes siguiente vuelves a tener otros 50, se te acumula la pérdida porque ya son 100. Y el siguiente otros 50, ese es déficit, que es la pérdida acumulada a través del tiempo, en este caso a través de los años. Hablar de los 20 años de Arena es circunscribirse muy chatamente a un periodo. Ahí fue donde más se descuidó la vivienda, pero va más allá. Son por lo menos 30 años, que hubo una guerra antes de eso, que no permitía efectivamente tener políticas
de construcción de vivienda y aún así durante ese periodo se construyeron cerca de 12,000 viviendas. Pero no hubo una política. La política era que el que podía pagar, el banco le prestaba y no importaba qué cemento fuera. Entonces, no hubo nada, pero nada de inversión en vivienda de interés social durante esos años. Eso obviamente en 25 o 30 años hizo que se disparara. Si tú tienes un enfermo que tiene que tomarse una pastilla cada 8 horas y pasas 30 años sin dársela, se te murió. Y eso es lo que ha sucedido. Han pasado esos 30 años, puede ser más, puede ser menos, pero alrededor de un periodo de ese tipo que es estructural. No le apostaron a la gente, no le apostaron ni a la educación, ni a la salud, ni a la vivienda, a nada de lo que es fundamental para el desarrollo humano sostenible. Y es hasta este gobierno del presidente Funes que se le da un enorme impulso, o sea, que llaman despilfarro, obviamente, porque todo lo que no es ganancia para ellos es despilfarro. A mí llama mucho la atención cuando sacan eso, el eslogan, recuperemos El Salvador. Es como algo que han perdido, su finca. Yo quiero seguir ordeñando mi vaca, quiero seguir sacando pisto de mi finca, recuperémoslo. No es así como se manejan las cosas del Estado. Sinceramente, el Estado somos todos. Y el beneficio de todos. Yo le preguntaba por, ¿a dónde encontrar las causas de ese déficit? Porque también me interesa conocer de qué manera el hecho que no exista, si bien está regulado en la Constitución de la República, sí, en su artículo 119, hoy por hoy no existe una ley especial de vivienda, en realidad está en discusión, hay un anteproyecto presentado por la Comisión Nacional de Pobladores, CONAPO, y bueno, quiero saber también el hecho de que no exista una ley especial de vivienda, ¿cómo ha afectado al trabajo para que el Estado efectivamente garantice esto, ¿no? Es decir, ¿ha sido una condición necesaria el hecho de que el Estado no tenga una ley? No. ¿No? Es decir, cuando se dejaron a las salvajes leyes del mercado, sobre todo un mercado arcaico, explotador, concentrador, como ha sido la oligarquía salvadoreña. Obviamente que se dirigieron solamente a los estratos más altos, porque eran más rentables. Con la ley lo que pretendemos es que no se reviertan los procesos que se han iniciado. Entonces, no es tanto la ley en sí misma, es una política nacional de vivienda con un conjunto de normativas, donde está la ley de vivienda de interés social, la ley de condominios y apartamentos, de pisos y apartamentos, que así se llama en la actualidad, la vamos a llamar ley de condominios, la ley de vivienda en altura, la ley de urbanismo y construcción, que data de 1951, con una reforma en el 79, que la vamos a llamar la ley de vivienda. Y dentro de esta ley de vivienda hay varios capítulos. La ley de vivienda de interés social, que CONAPO presentó una iniciativa de ley con 17.300 firmas atrás de ellos. No es un grupito, es la gente que realmente está apoyando cambios profundos en El Salvador, estructurales, no cosméticos. Entonces nosotros nos hemos hecho eco de todas estas instituciones, tanto de la FESCOBAN con la vivienda de ayuda mutua, como de la CONAPO, y hemos iniciado ya un proceso en el cual hemos tenido varias consultas, pero no para la ley. Recuerda, son 3 caminos lo que tenemos. La construcción del perfil de la vivienda en El Salvador, que se está llevando a cabo en 4 países en el mundo. El Salvador es uno de ellos por parte de Naciones Unidas. El que ya terminamos y está más avanzado. Es decir, falta la edición. La ley de vivienda y la política de vivienda. De hecho, hoy estoy convocado a la Asamblea Legislativa a las 10 de la mañana para comentarles la ley de agilización de trámites, que ha sido otra deuda. Una deuda que se ha prestado a la corrupción. Cuando llegamos al ministerio se hizo un análisis y lo hizo el encargado del despacho, el jefe del despacho, y ahí le salió una cifra cercana a los 720 días que tomaba para hacer un proyecto en cuanto a trámites. El Banco Mundial hizo otro estudio y le salieron como 728. En esta ley vamos a bajar a 120 días.
Y eso vamos a ir a explicarlo a los diputados y diputadas hoy a las 10 de la mañana, porque esto sí pasa, sí, favorece a todos los sectores. Y eso forma parte de esa política integral de... Efectivamente. Quiero quedarme y agotar también el tema de ley especial. ¿Cuál es entonces la situación actual de la discusión? Porque usted ya ha dicho dos, por lo menos, propuestas. Respecto a la de CONAPO, ya se están discutiendo algunos aspectos. ¿Qué está hoy por hoy, digamos, trabando esta discusión para que sea aprobada una ley especial? Mira, lo que pasa es que nosotros no podemos pensar, a pesar que tengo una enorme cercanía afectiva a CONAPO, hay cosas que no son viables. ¿Cómo cuáles? Digamos, ellos parten, aunque lo hemos platicado ya con ellos, ya no es una condición sine qua non, al principio era como patria o muerte venceremos, que se crea el Ministerio de Vivienda. Eso no es factible y no es necesario. Entonces creemos, y estamos platicándolo con ellos, cuáles cosas son las que debiesen estar para que no se desnaturalice el fondo. Claro. ¿Que haya ministerio o no haya ministerio? Eso no es. Podemos ir en camino a hacerlo, pero puede ser en este periodo, puede ser en el siguiente. Lo importante es que el espíritu de la ley, que es el acceso a la vivienda de interés social, a través de la creación de unos fondos, del mejoramiento de la institucionalidad, de la tramitología y diferentes elementos que están recogidos en la política, ya se tuvo en el marco de la política cerca de 12 talleres con sectores, entre ellos la CONAPO y demás. El viernes tuvimos la reunión ampliada y ahora vamos a la consulta internacional. Una vez tengamos todos los insumos, vamos a tener un taller con todos los sectores para devolverles. Si todos los insumos que nos dieron, que se han procesado, que van a la consulta internacional, nos reunimos con ellos y les decimos, a esto hemos llegado, volvámoslo a ver, ¿va? Porque esa ha sido otra característica del gobierno del presidente Funes. Nada se ha hecho así, de arriba abajo, y que se haga porque yo digo, no ha sucedido. Bueno, y es la naturaleza de cualquier política pública, la participación ciudadana, digo. Así debe ser, pero hubo políticas públicas en el pasado que jamás fueron consultadas con nadie. Viceministro, ¿cuál ha sido la reacción de los sectores empresariales sobre esto, específicamente sectores de la construcción, sobre la construcción misma y la propuesta de la ley, como el proceso de consulta de la política? ¿Cuál ha sido la reacción de esos sectores? Mire, fíjese que a todos nos extrañó, especialmente al ministro Gerson Martínez, cuando después del 1 de junio del 2009, la primera visita que hicimos, porque en ese momento yo era viceministro de Obras Públicas, fue a Cazalco. Todos estaban un poco ariscos que qué iba a pasar. Yo creo que con este gobierno del presidente Funes es cuando más estrecha relación ha tenido el Estado con la empresa privada en ese sector. El actual presidente de la Cazalco, ingeniero Carlos Guerrero, que fue viceministro de Obras Públicas y ministro de Medio Ambiente, tenemos una excelente relación. La ley de agilización de trámites surgió de una práctica que tuvimos entre el viceministerio y Cazalco. La comenzaron a trabajar ellos, fueron a Secretaría Técnica de la Presidencia, estructuraron un tema y después nos incorporamos nosotros como entes rectores para darle ya junto con Cazalco y Secretaría Técnica la forma final. Casa Presidencial, a través de su Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, hizo otros ajustes en los cuales participamos las diferentes partes. Y hasta en la Asamblea. Fuimos con el ministro Gerson Martínez la semana pasada o antepasada a entregársela al presidente de la Asamblea. Y la discusión que vamos a tener con la comisión que la está viendo es hoy a las 10 de la mañana. Vamos a ver cómo camina, pero Cazalco, digo, nunca hemos tenido una mejor relación con la empresa privada que está en Cazalco y la que no está en Cazalco, porque también con Asia y con empresas que no están en ninguna de las dos, ha habido una excelente relación. Es decir, ¿se han respondido favorablemente a la propuesta de una política? Sí, sí. Sí, porque leía que en algún momento se habían pronunciado sobre la ley algunos sectores de empresa privada y habían dicho que esta estaba violando derechos individuales, la libre iniciativa privada, derecho a propiedad y además generaba un gasto corriente innecesario. Además, le daban como un mecanismo de expropiación de privados. No, pero eso lo dijeron más que todo con la ley de ordenamiento territorial. No lo dijeron sobre esta ley.
No sé, que no forma parte tampoco de la política integral de vivienda. Forma parte. Pero ellos se referían a ese tema específico en la Ley Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Porque todo lo que toca lo social y afecta en algún milímetro sus intereses es confiscatorio, es expropiatorio, es malo, es comunismo. Porque le interesan más valga la cacofonía, sus intereses que los de las mayorías. Porque así ha sido aquí en el país, ¿no? Porque lo quieren recuperar, pues, para volver a hacer de esto su finca y ordeñarla como les dé la gana. Pero ese punto ya se ha logrado solucionar, es decir, ya hay un entendimiento sobre que no va a pasar o no es un mecanismo de expropiación, por lo menos en cuanto a la ley de ordenamiento territorial. Bueno. ¿O todavía están todas esas diferencias? No, porque la ley, así como se aprobó para quitarle esas ñáñaras de algunos sectores, se le quitaron algunos elementos que a mi juicio la volvieron casi inoperante. Nosotros estamos ahorita sometiendo algunas modificaciones, se le hemos presentado a la Secretaría Técnica de la Presidencia, para que opere, realmente que opere. Excelente. Viceministro, yo tengo que ir cerrando el programa, pero me interesaría que usted pueda explicarnos, porque sé que estamos en espera que comience a aplicarse un reglamento técnico para vivienda social, ¿no? de nivel RTS. Sí. Me gustaría que nos pudiera explicar un poco y bajarlo del nivel técnico a algo más digerible para la población. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, lo que pasa es que como tú lo dijiste, pues, y yo lo reconfirmo, que estos años ha habido una desatención total al sector vivienda. Y solamente se ha construido el que ha tenido sus recursos o sus recursos en el banco. De hecho, el Fondo Social para la Vivienda tiene para este año $120 millones, apartaditos, para todo aquel que quiera financiamiento de vivienda de interés social, se lo puede financiar a largo plazo. El reglamento lo que nos lleva es a volver operativas leyes que en este momento no lo son, y que regula y permite tener una visión nacional, porque el viceministerio se ha dado a la tarea de descentralizar las funciones. De hecho, está la Asociación de los Nonualcos, Santana, que da su propio permiso, San Miguel. Pero eso no quiere decir que sean elementos autárquicos y aislados de la política nacional. Ese reglamento va en la línea de que todos tengan una misma visión, porque no va un municipio a definir que allí no van a haber árboles y solo edificios de 100 pisos. Y en el municipio de La Par que no van a haber edificios, sino que solo árboles. Es decir, tiene que ser una política nacional consensuada. El reglamento va en ese sentido. Perfecto. Viceministro, tengo que despedirlo del programa. Solo quiero que usted nos pueda mencionar cuáles son esas cosas que se esperan desde el viceministerio y desde su gestión en este año que resta de gobierno. Bueno, no es mi gestión, es la gestión del presidente Funes. Bueno, pero usted al frente del Yo estoy ahí en medio, despadeando, viendo qué se hace. Nosotros esperamos que de aquí a que termine la gestión, el legado más importante no va a ser dejar un librito así de política de vivienda, claro, construido por nosotros, con un par de consultas, y miren qué bonito el libro. No nos importa si el libro no está terminado, pero dejar un proceso irreversible, con la máxima participación posible, que aunque no sea en este periodo, en el siguiente, sea quien llegue al gobierno, asuman la responsabilidad de continuar con la Política Nacional de Vivienda y con los nuevos titulares continuarla. En Ecuador sucedió, el Colegio de Arquitectos asumió esa función, lo tuvo durante 3 periodos presidenciales hasta que Correa, en una modificación a la Constitución, lo puso. Entonces nosotros estamos apostando no a hacer tanto como eso, pero que sea más allá de un libro de buenas intenciones, de una gestión de gobierno, de una política de Estado, que trascienda los vaivenes ideológicos partidaristas y que se centre en la gente. Perfecto. Mucho éxito entonces en esa misión, viceministro. Ha sido un gusto conversar con usted. Un placer, Saúl. Aquí estamos para servirlos cuando quieran. Muchísimas gracias también a ustedes que nos acompañaron durante esta mañana. Les recordamos que esta entrevista la podrán ver en reprise a las 11 de la noche en TVX y también la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube.
Mañana estará con nosotros en este mismo set el director del proceso de diálogo de consulta, Diálogo País, del FMLN, Marcos Rodríguez, y con él estaremos abordando aspectos sobre este proceso de consulta. Muchas gracias.